Buenos días, tardes o noches. Queridos estudiantes, el presente video es un resumen de todo lo visto en las 3 primeras clases en la materia de literatura del Colegio Albert Einstein, correspondiente a los cursos de la promoción. Elaborado por el profesor Sergio Sandoval, con la finalidad de recordar y afianzar los conocimientos sobre las escuelas, los movimientos y las características de la literatura a través del tiempo, se ha hecho esta revisión de su historia, para que sea más fácil comprender y abordar los aspectos y naturaleza de la literatura nacional contemporánea. Es por ello, que a continuación comenzamos con esta breve revisión de la historia de la literatura. Bien podemos rastrear como el origen de la literatura las manifestaciones artístico-lingüísticas que cada uno de los pueblos o tribus primitivas tuvieron en los inicios de su vida social. Sin embargo, uno de los acontecimientos que marcará el inicio de la literatura de manera cronológica es la invención de la escritura en los pueblos del Medio Oriente entre el 7000 y 5000 a.C. Pues aunque muchos de estos escritos, que comenzaron como formas de inscripción rudimentaria en tablillas de arcilla, no fueron textos literarios, la invención de la escritura, en sí, llega a ser un hecho que pondrá los cimientos para cualquier tipo de manifestación lingüística en las culturas. Tomando en cuenta este punto de partida cronológico, las primeras narraciones sumerias se transmitieron en forma oral entre distintas generaciones, aunque tardaron siglos en plasmarse por escrito. Se considera que uno de los primeros textos literarios, o al menos del que aún quedan registros escritos, es el poema de Gilgamesh. Se trata de una narración de origen sumerio que fue grabada en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, cuya primera versión se remontaría al año 2000 a.C. Siglos más tarde, la invención de la escritura y la tendencia a sistematizar las tradiciones orales de los pueblos dará como resultado el arribo de la primera escuela literaria que se situará en las culturas occidentales más desarrolladas que son Grecia y Roma. En este sentido, la primera escuela literaria será denominada clasicismo. Recordemos que una escuela literaria es un conjunto de autores y obras que comparten características similares en cuanto a su estilo artístico y visión de la vida. De esta manera, durante el desarrollo de las polis griegas, que políticamente fueron concebidas como ciudades-estado, florecientes y prósperas, emerge la escuela del clasicismo, que tendrá como principales características la búsqueda de la belleza y la perfección, el predominio de la razón y su estatus como valor supremo y virtud necesaria a ser alcanzada por cada ciudadano, la búsqueda de una enseñanza moral y política a través de los relatos conmemorativos de héroes y batallas, la sistematización de los mitos y leyendas en un conjunto ordenado y relacionado que permitirá la unificación de las ciudades-estado a partir del sentimiento de pertenencia a una etnia común. Todos estos aspectos darán como resultado que la literatura clásica tienda a la búsqueda de la belleza a través de la palabra, donde las creaciones deberán tener un equilibrio y armonía en cuanto al manejo de la lengua, que será empleada con la mayor perfección posible. Los géneros literarios, emergentes durante el clasicismo, y que sentarán las bases para toda producción posterior en la historia, serán clasificados por el filósofo Aristóteles en 3 grandes grupos. El primer género será la épica, aquellas representaciones literarias de índole narrativo, escritas en verso y acompañadas a menudo con música. Solían contener relatos de guerra o de aventura, en que se evocaban los mitos y relatos heroicos de la cultura. El segundo género será la lírica, aquellas representaciones literarias destinadas a ser cantadas e incluso bailadas. Lírica proviene de su acompañamiento con la lira, un instrumento musical. El tercer género será la dramática. En etapas posteriores se añadieron al quehacer poético los géneros dramáticos, es decir, teatrales, que eran utilizados en la formación cívica de las polis, vale decir, de la ciudadanía griega. Dentro de este género se contarás con 2 especies principales: tragedia, comedia. Entre los autores y obras de este tiempo tenemos a en épica, Homero. A Edo, poeta al que se le atribuye la Ilíada y la Odisea. Virgilio, de origen romano, será el autor de la Eneida. En la lírica, Safo, Píndaro, Anacreonte. En dramática, sobresaldrán los 3 dramaturgos más importantes del mundo griego: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Como segunda escuela literaria tenemos al medievalismo, que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453. Entre las características de esta escuela tenemos la religiosidad imperante en las obras, pues la fuerte influencia de la Iglesia Católica en este periodo dará como resultado un apego casi obsesivo al ámbito religioso. Didactismo y moralidad. Debido a que la mayor parte de los habitantes es iletrada, las obras literarias que eran cantadas o representadas en público eran destinadas a la formación de la ciudadanía analfabeta. Anonimidad. Los autores no salían nombrados en sus obras, debido al temor por la persecución del Tribunal del Santo Oficio o a la censura social y política de ese tiempo. Surgimiento de las lenguas nacionales. Una vez caído el Imperio Romano, la lengua, del latín que era el habla común de los pueblos sometidos por el Imperio Romano y la que más prestigio tenía, fue mezclándose con los dialectos regionales, dando como resultado el surgimiento de los idiomas nacionales que hoy en día conocemos como el inglés, el castellano, el francés, el italiano y el portugués.
tradición, las costumbres, los relatos, las fantasías y supersticiones llenas de figuras fantásticas y envueltas en el enigma y el miedo a lo desconocido envolvieron la producción literaria de este tiempo. Orden feudal. La idea de mantener la fidelidad y obediencia al rey, además de mantener el orden social y las disparidades entre clases sociales, fueron afianzadas y justificadas por las obras literarias de este tiempo. Entre las obras literarias de la escuela del medievalismo podemos citar El Cantar del Mío Cid, de autor anónimo; Los Nibelungos, de autor anónimo; El Conde Lucanor, de don Juan Manuel; El Libro del Buen Amor, del autor Juan Ruiz; Coplas a la muerte de mi padre, del autor Jorge Manrique. La tercera gran escuela pertenece a la literatura renacentista. Como su nombre ya lo indica, la literatura renacentista se desarrolló en Italia durante el período del Renacimiento, entre los siglos XV y XVI. En este sentido podemos encontrar como el evento histórico más relevante que pudo dar el comienzo a este período, la caída del Imperio Romano de Oriente en el año de 1453. La estructura mental, cultural y social del medievalismo culminó, y la emergencia del movimiento renacentista formó parte de una revolución intelectual que buscaba promover la renovación de la cultura, el nuevo concepto de humanismo y la influencia de las invenciones de la época, como la imprenta, que permitió la difusión de textos. Entre las características de la literatura renacentista encontramos las temáticas y el interés del Renacimiento se centran en el ser humano. Se vuelve a priorizar la razón por encima de los sentimientos. Se retoman los ideales clásicos de equilibrio, belleza y armonía. Se consolida el uso de las lenguas nacionales en las producciones literarias. Los autores llegan a estar patrocinados por comerciantes y nobles ricos. Los temas se encontrarán centrados en las pasiones, actividades y temas de interés humanos. Se permitirá una visión crítica de la Iglesia y del orden social. Entre los autores renacentistas más importantes tenemos a Dante Alighieri. Fue un poeta italiano que se destacó, en particular, por una de sus obras, considerada fundamental para la transición del pensamiento medieval al renacentista, La Divina Comedia. Nicolás Maquiavelo. Fue un diplomático, filósofo político y escritor considerado el padre de la ciencia política. Una de sus principales obras fue El Príncipe. Miguel Cervantes. Fue un novelista, poeta y soldado español, y uno de los más reconocidos escritores de la literatura española. Una de sus principales obras fue Don Quijote de la Mancha. Considerada la obra cumbre de la literatura universal casi de manera indiscutida. William Shakespeare. Fue un dramaturgo y poeta inglés considerado el escritor más reconocido de la lengua inglesa. Una de sus principales obras fue Romeo y Julieta, Hamlet y Sueño de una noche de verano. Tomás Moro. Fue un pensador, teólogo, humanista y escritor inglés. Una de sus principales obras fue Utopía. Plagada de la visión renacentista, emerge una nueva escuela literaria, el barroco. La literatura del barroco, o literatura barroca, es un estilo literario europeo que se desarrolló durante el siglo XVI en Europa y se extendió hacia las colonias de América, siendo la primera escuela literaria occidental dentro del nuevo continente. Se caracterizaba por el triunfo de la ornamentación, los juegos de palabras, la búsqueda de la emoción y el placer estético. Entre las características de la literatura barroca tenemos el triunfo de la ornamentación, los juegos de palabras, la búsqueda de la emoción y el placer estético. A diferencia del Renacimiento, el barroco se caracteriza por la idea del desengaño y por el pesimismo. Las temáticas frecuentes en esta literatura son la vida como lucha, sueño o mentira y la fugacidad. Entre los autores y obras más importantes de esta escuela tenemos a Luis de Góngora, con Fábula de Polifemo y Galatea; Lope de Vega, con Fuente Ovejuna; Francisco de Quevedo, con Sueños y Discursos; Tirso de Molina, El condenado por desconfiado, El vergonzoso en palacio; Pedro Calderón de la Barca, con La vida es sueño, el gran teatro del mundo; Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue la mayor representante del barroco en las colonias de América con sus obras Divino Narciso, Redondillas, Los empeños de una casa. Literatura del neoclasicismo. El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. Características. El culto a la razón, interpretada como modelo para la construcción de la modernidad. Ligado al iluminismo o ilustración, clave filosófica del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones. Los autores y representantes de esta escuela literaria son los que se pueden ver a continuación, teniendo como los más sobresalientes a los autores de fábulas a semejanza de los grandes fabulistas de la antigüedad clásica griega y romana. En pantalla podemos apreciar un ejemplo de las fábulas propias del período neoclásico. Posterior al clasicismo, y como una oposición al mismo emerge la literatura del romanticismo, que fue un movimiento literario que se inició en el siglo XVIII, 1770, en Alemania, Inglaterra y Francia, que se dispersó y cultivó por toda Europa hasta mediados del siglo XIX y que continúa ejerciendo su influencia hasta la actualidad. Entre las características de la literatura renacentista tenemos las siguientes. La subjetividad.
El movimiento exaltaba los sentimientos y los estados de ánimo sobre el racionalismo. El miedo, la pasión, la locura y la soledad. Lo sublime. El movimiento hacía referencia al concepto de belleza como un ideal de grandeza absoluta. La naturaleza. El movimiento aportó un nuevo carácter del paisaje, en el que la naturaleza resultaba una metáfora del mundo interior del individuo. El nacionalismo. El movimiento se caracterizó por la búsqueda de la identidad. El genio incomprendido. La imagen de un genio romántico que se destaca por su imaginación, creatividad y vida atormentada. El carácter onírico. El movimiento expone situaciones y emociones relativas a los sueños. Entre las obras y autores más representantes de esta escuela literaria tenemos Los Miserables de Víctor Hugo, Don Juan Tenorio de José Zorrilla, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, Fausto de Johann Wolfgang von Goethe, El gato negro y el cuervo, de Edgar Allan Poe, María de Jorge Isaac. Una novela romántica propia de América Latina, Juan de la Rosa, Memorias del último soldado de la independencia de Nathaniel Aguirre, que es considerada la mejor obra boliviana de todos los tiempos. En pantalla podemos apreciar algunos ejemplos de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, donde se rescata la visión angelical de la mujer, la vida trágica del héroe romántico y el ansia de la libertad. En contraposición al romanticismo, emergerá el realismo literario, que fue una corriente que se desarrolló en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y XX. Esta tendencia viene a alejarse de la fantasía y de la imaginación imperantes durante la primera mitad del siglo XIX con el fin de explicar la realidad social y analizarla. Características. Observación y descripción fidedigna de la realidad. La naturaleza es como es y así lo plasman los autores en sus obras literarias. Crítica social y política. Los autores realistas escriben con el propósito de denunciar los conflictos de la vida cotidiana. La novela como género literario por excelencia. Para los escritores realistas la novela fue el medio más adecuado para plasmar la realidad. La novela realista destaca por tener una estructura lineal y cronológica de los acontecimientos. Uso del narrador omnisciente que maneja y conduce la narración. Verosimilitud. Intento constante por crear historias creíbles, casi como si fueran un fragmento de la realidad. Lenguaje claro y conciso. El narrador se expresa a través de un lenguaje austero y presenta un estilo claro y exacto para evitar dificultad de comprensión en el lector. Por otro lado, el lenguaje de los personajes se adapta a su condición social. Las obras literarias y los autores son presentados a continuación. Madame Bovary de Gustave Flaubert. Marianela de Benito Pérez Galdós. Ana Karenina de León Tolstoy. Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Raza de bronce de Alcides Arguedas, una de las obras más representativas del realismo dentro del territorio boliviano, que narra la temática entre las clases sociales de principios de siglo acompañada del sentimiento de reivindicación indígena. En pantalla podemos leer un extracto de Madame Bovary, donde se aprecia la descripción de la realidad, sin haber terminado el realismo, y surgiendo como una suerte de rebeldía ante la crisis artística y moral previa, emerge la escuela literaria del modernismo. Se desarrolló durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, aproximadamente hasta 1920, en la literatura en lengua castellana, pero, fundamentalmente, en la poesía. En esencia, el modernismo se basa en el rechazo a la realidad cotidiana y a todo aquello mundano o poco elevado. Con su obra, el poeta pretende escapar de su tiempo o de su espacio, evocando épocas mejores y paisajes exóticos e ideales. Esta actitud, lejana a la preocupación por lo social y por narrar lo que uno vive, que imperará en la literatura iberoamericana durante el siglo XX, otorga a los poemas modernistas un tono aristócrata y urbanita. La búsqueda de la belleza y el estilo propio será una de las preocupaciones modernistas. Entre las obras y autores de esta escuela tenemos Azul, de Rubén Darío. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Versos libres, de José Martí. Entre los autores bolivianos, podemos destacar a los siguientes que tuvieron repercusiones internacionales. Franz Tamayo, con los nuevos Rubaiyat y Scherzos. Ricardo Jaimes Freire, con su obra Odas. Como podemos ver en el ejemplo en pantalla, el modernismo significó básicamente un escape de la realidad y las problemáticas de América Latina, si bien la escuela estuvo dividida en dos periodos que se denominarán preciosista o torre de marfil y mundo novista, la evasión de la realidad estará siempre presente en esta escuela. Para finalizar esta línea del tiempo, antes de la aparición de la literatura contemporánea, tenemos a las escuelas de vanguardia. El término vanguardia es un galicismo, es decir, un vocablo de origen francés. Está compuesto por dos palabras, avant, delante de, y garde, guardia, proteger. La palabra vanguardia toma auge durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1917. Las características de esta escuela son las siguientes. Todo es cuestionado. Idea de quebrar paradigmas, de no pensar como imponen las estructuras previas sino como se quiere. Lo nuevo era lo importante. Lo ocurrido con anterioridad al vanguardismo se consideraba intrascendente. Lo reciente era lo que agradaba, se apostaba por la novedad y la sorpresa. La metáfora como puerta de la creación. La metáfora era el recurso ideal para decir cosas innovadoras.
quebrar la razón y la lógica. El vanguardismo da cabida a recursos poéticos poco convencionales, como el uso de frases sin culminar. Era común saltarse las fórmulas lineales tradicionales, aboliendo incluso el uso de signos de puntuación. Espontaneidad. Defendía la elaboración inmediata a partir de las emociones, sin tanta profundidad en el discurso, sin tanta densidad en el pensar, pero con una audacia impactante. Entre las escuelas de vanguardia más importantes tenemos, expresionismo. Busca manifestar lo que siente el individuo desde su percepción subjetiva. El principal representante tiene al austrohúngaro Franz Kafka, con su obra La Metamorfosis surrealismo. Se llega a aludir que soñamos la vida y vivimos los sueños. Las imágenes rompen con las estructuras conocidas y el asombro toma de lleno al lector ante cada creación literaria. Ejemplo, Federico García Lorca, con su obra Poeta en Nueva York, Cubismo. El cubismo literario tiene como premisa la unión de conceptos que resultan imposibles, así como también descomponer los objetos, las formas. Futurismo. La literatura futurista realza el canto a lo no humano, ve la guerra y las pestes como lo necesario para depurar a la tierra del hombre. Creacionismo. Esta corriente vanguardista obvia las descripciones y huye de las anécdotas. El escritor se hace Dios, se compara con Dios, y considera a la poesía como una herramienta absoluta de la creación. Dentro de las obras más representativas de Vicente Huidobro destacan sus poemas árticos. El existencialismo. Es una corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la existencia humana. Hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. La náusea de Jean-Paul Sartre. Espero este video haya sido de